Este es mi video de socialización del periodo 3 y voy a explicar los temas del periodo. Que en primer lugar habíamos empezado con la Revolución Rusa, que Rusia a inicios del siglo XX era como un imperio atrasado, que era gobernado por el zar Nicolás II y existía mucha pobreza, hambre y malas condiciones de trabajo. Había gran desigualdad, pocos nobles ricos versus millones de campesinos pobres. Las causas principales de la Revolución Rusa fue el descontento popular de campesinos sin tierra, obreros explotados, que las derrotas militares, que Rusia perdió la guerra contra Japón en 1905 y sufría en la Primera Guerra Mundial. Eh, la crisis económica, que había hambre, inflación y mucho desempleo, y faltas de reformas, que el zar no quiso compartir el poder. Eh, las fases de la revolución, que es la revolución de febrero en 1917, que el pueblo se levantó contra el zar, Nicolás II abdica, se reforma un gobierno provisional, pero no solucionó los problemas. Y la revolución de octubre de 1917, que bolcheviques liderados por Lenin, toman el poder, que prometen paz, pan, tierra, y comienza un gobierno comunista. Las consecuencias de eso fueron que la salida de Rusia en la Primera Guerra Mundial, guerra civil rusa, que los rojos comunistas versus los blancos opositores, y nace la URSS, la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialista Soviética, en 1922, y que inspiró a otros movimientos comunistas en el mundo. Ahora del segundo tema de la Primera Guerra Mundial, que bueno, esto era Europa estaba dividida en dos grandes alianzas, que triple entente, que era Francia, Reino Unido y Rusia, y triple alianza, que era Alemania, Australia, Hungría e Italia, que luego Italia cambia de bando. Y existía nacionalismo, militarismo y rivalidades coloniales. El, las causas principales de estos fueron el nacionalismo, que cada país quería demostrar poder, la carrera armamentista, que todos fabricaban armas, el imperialismo, que pelea por colonias en África y Asia, y asesinato de archiduque, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de Austria-Hungría en 1914. El desarrollo de eso fue como desde 1914-1915, que fue guerra de movimientos. Alemania invade Bélgica y Francia. En 1915 hasta 1917 fue como guerra de trincheras, que fue un estancamiento y hubieron muchas muertes. En 1917 Rusia se retira, que es la Revolución Rusa, que Estados Unidos entra en la guerra a favor de la Entente, y en 1918 Alemania se rinde y es la fin de la guerra. Las consecuencias de esto fueron como el Tratado de Versalles en 1919, que Alemania fue culpada y castigada. Millones de muertos, que hubieron más de 10 millones.
nuevos países que se desintegran los imperios astrohúngaro, otomano y ruso. Y Estados Unidos se fortalece como potencia. Siembra el terreno para la Segunda Guerra Mundial. También fue una de las consecuencias de esto. Y el tercer tema era de la Segunda Guerra Mundial. Que bueno, si podemos ver, casi los temas todos tienen que ver uno con el otro. Entonces, mientras puedo estar contando algo de un tema, también estoy agregándole más cosas al otro. Que bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba resentida por el Trato de Versalles en 1919, que tras la Primera Guerra Mundial y crisis económica mundial en 1929, que era mucha pobreza y desempleo, surgen sumen regímenes totalitarios y de Hitler en Alemania, Mussolini Italia o Hirohito Japón, que ideologías de nacionalismo extremo, racismo y expansionismo. Las causas principales de la Segunda Guerra Mundial fueron el revanchismo alemán, que Hitler quería recuperar territorios y vengarse. La expansión territorial, que Alemania en Europa y Japón en Asia. Fracaso de la Sociedad de Naciones, que no evitó la guerra mundial. Y invasión de Alemania a Polonia en 1939, que fue el detonante del conflicto. Bueno, esto desde 1939 a 1941, Alemania avanzó muy rápido, ocupando Polonia, Francia y parte de la URSS. Y Japón invade China y ataca Pearl Harbor en 1941. Y Estados Unidos entra en la guerra. De 1942 a 1943 hubo un giro de guerra, porque con la batalla del Stalingrado, de la URSS, que derrota a Alemania, y la batalla de Midway, que Estados Unidos derrota a Japón en el Pacífico. De 1944 a 1945 hubo una ofensiva aliada que desembarcó de Normandía en 1944, que Alemania se rinde en mayo del 1945 y Estados Unidos lanza bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que Japón se rinde en agosto de 1945. Las consecuencias de esta guerra fueron de más de 60 millones de muertos, destrucción masiva en Europa y Asia, Alemania dividida entre comunistas eran comunistas y oeste capitalistas. La ONU, que se crea en 1945 para evitar más guerras, y Estados Unidos y URSS se convierten en superpotencias, y ahí que es donde comienza la Guerra Fría. Y bueno, profe, este ha sido mi video de el periodo 3, explicando los temas del periodo 3. Y ya, a ver si me podías poner la nota y me avisas cómo me fue. Muchas gracias.